Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Bendito Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Vamos a estar viendo lo que es duelos, pérdidas y Dios. Y hablando del duelo, el duelo es una profunda y fuerte emoción causada por la pérdida de alguien o algo muy querido. El duelo es parte de la vida. El duelo es una realidad que a todo ser humano le viene. Por tanto, la mejor forma será enfrentarlo con claridad, con transparencia, llorar cuando hay que llorar y darse el derecho de sentirse apenado. Siempre recordemos que el mayor ejemplo de todo siempre es Jesús. Lo vemos llorar por su amigo Lázaro, lo vemos en tiempos a solas con el Padre, lo vemos también retirándose solo aparte en el monte a sufrir el dolor de la muerte de Juan el Bautista. Una muerte tan desgarradora porque le cortaron la cabeza. El primer consejo que daría en este día es no evitar el llorar, no negar la emoción del dolor, no huir a esa emoción, darse la oportunidad de sentirse apenado, admitir aquel momento tan difícil. Recordemos que la palabra de Dios dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tres cosas vamos a ver hoy: el duelo y Dios, el duelo en el Edén, el duelo lo cargó Cristo. El duelo y Dios. Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sabe que la palabra esa establecido quiere decir determinado, decretado, descrito, escrito en firme? Entonces quiere decir que ya está determinado por Dios. Con esta palabra nos damos cuenta que es Dios el que tiene el día, la hora, el momento cuando he de morir. También Él tiene destinado el día que yo nací. No existe, recuérdeme, escúcheme esto. No existe ningún elemento que determine el final de la vida, ni las enfermedades, ni los accidentes, ni la muerte súbita. Por lo tanto, cuando viene el final de la existencia, recordaré que es Dios el que ya lo tenía escrito y adoptar la tranquilidad en medio del dolor, de que si Dios tiene aquello escrito, que si ya lo tenía determinado desde antes, que ya lo tenía en firme desde antes, quiere decir que Dios está ahí y Dios sabe cuál es el momento idóneo para que mamá parta, el hijo, la esposa, el esposo, el amigo. Dios lo tiene ya determinado. Recordemos eso y estoy seguro que esto nos traerá paz, porque así lo dice la Escritura. Entonces, pensar en Dios, de que Él es el que tiene el control de la vida y de la muerte de todo ser humano, eso va a traer consuelo. Eso va a traer aquel reposo en medio de tanta incertidumbre. Número 2, el duelo en el Edén. Adán y Eva, ¿sabía usted que estuvieron advertidos o estaban advertidos si ellos iban a desobedecer voluntariamente? Génesis 2:15 al 17 dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Sabía usted que la palabra esta de morir no estaba en el Edén? El que iba a morir, eso
Esa palabra no se tenía. El ser humano fue creado para que no muriera. De ahí que el evento de shock de la muerte siempre es un grave dolor y se puede decir que es el más fuerte en el ser humano, porque el ser humano no estaba preparado para esto. Fue a causa del pecado. La muerte es un dolor que afecta a todos, los cercanos, los lejanos de la familia. La familia interna sufre aquel dolor tan terrible por la muerte de mamá, de mi abuelita, del hermano, del hijo. Y oiga esto, el que enfrenta tiene su propia lucha y tiene su propia dificultad. Y el que está enfrentando aquel momento, él está diciendo cómo manejo este momento. Los familiares también tienen su propia manera de enfrentar y ellos también tienen que enfrentar aquel momento tan difícil, tan difícil. Mire, la muerte tiene 3 etapas. En el pasaje que vimos al inicio de Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Fíjese usted que el duelo tiene 3 etapas, antes, durante y después. Pero la muerte también tiene 3 etapas. Tiene el antes, el durante y el después. Así como lo oye, porque en ese pasaje de Hebreos 9:27 dice, y después de esto, y después de la muerte, dice Hebreos 9:27, viene el juicio. Entonces la muerte no es solamente el momento aquel que la vela se apaga, de que ya todo se terminó. No, hay una etapa después. De ahí que hacemos el llamado para llegar a Cristo Jesús, para que cada persona llegue al Señor Jesucristo y acepte al Señor como Señor y Salvador, porque un día se enfrentará con el Padre Celestial. Recordemos que el duelo es dolor. Y lo entendemos de mejor forma después de la partida del ser querido. Pero también tenemos duelos de posesiones, duelos de cosas, miembros del cuerpo cuando hay un accidente y perdió un brazo, una pierna, un ojo. Oiga, hay que enfrentar ese duelo, ese dolor terrible. También hay duelos de relaciones quebradas. El novio que se fue, la novia que se fue, el divorcio. Son cosas que verdaderamente duelen, son desgarradoras, son difíciles de manejar y a veces son los años para enfrentar aquello. La muerte de la mascota. Hay que tener mucho respeto también con esto. Algunos lo toman muy a la ligera y no se debe tomar a la ligera. Al niño se le murió el gatito. Qué difícil. O se le murió la tortuguita. Qué difícil, ¿verdad? Y a veces el padre, el hermano o el tío llega y le dice, pero si eso no vale nada. Para usted no, pero para mí sí, dice el niño. Hay que tener mucho cuidado porque él está enfrentando un duelo. Sí. No podemos pasar aquellas pérdidas tan a la ligera. Hay que tener mucho cuidado y saber respetar el que está sufriendo o la que está sufriendo. Saber considerar cómo llevas el consuelo a aquella persona. Mire, la muerte tiene niveles de dolor. Escúcheme, el dolor de la madre es diferente al dolor del hijo, el dolor de la esposa, el dolor del hermano, el dolor del amigo. Son diferentes. No se puede valorar el mismo dolor que sufre mamá con el dolor que sufre mi tío por la muerte de mi hermano.
No se pueden valorar, son diferentes estos niveles. Para todos es muy difícil, pero cada uno enfrenta un duelo diferente. Esto es porque no fuimos preparados para la muerte. No estamos en esa práctica, aunque todos lo vivimos. Y a veces negamos, a mí no me va a pasar, mi mamá no va a morir, mi abuelita tampoco. Y hay algo que nos dice de que sí, un día morirá y un día seré yo. Por eso cada vez que ves un funeral, respete y recuerde que esa es la lección más firme que el ser humano puede tener, porque esa lección siempre dice, un día estarás aquí. La muerte vino, esto es muy importante saberlo, la muerte vino por causa del pecado en el Edén. La Biblia habla de la muerte física y la muerte en pecado. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El Edén fue el lugar donde Dios escogió para formar al hombre del polvo y luego a la mujer la forma de la costilla de Adán. Pero por el pecado de desobediente fueron sacados del Edén. Y además se heredó la muerte, tanto espiritual como física. Y hoy sufrimos el duelo de haber perdido tan maravillosa dicha de la vida. Y este pasaje es muy revelador también. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre fue Adán. Y por el pecado la muerte no existía, no estaba la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando se habla de la muerte, se habla de separación. La muerte es aquello que me separa de la vida. La muerte en pecado es aquello que me separa de mi relación con Dios. Y todo esto entró en el Edén. No me gusta hablar de la muerte, dice. No me hable, pastor, de esto. No me gusta. Es cierto, a nadie le gusta, pero es la realidad. La vida y la muerte caminan de la mano. Recuerda aquel dicho que dice que para morir lo que se necesita estar vivo es una realidad. El tercer punto que quiero hablar es que el duelo lo cargó Cristo Jesús. Dios en su infinito amor y misericordia envió a suplir el tremendo dolor de la separación de la vida. Y envió a Jesús a restaurar aquella vida perdida en el Edén para darnos de nuevo la vida y la vida eterna, la vida en abundancia. La habíamos perdido, pero en Cristo Jesús, Cristo vuelve a traerla. Y este pasaje de Juan 10:10 del Evangelio dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué bello, qué maravilloso es nuestro Dios. Al ver Dios que sus criaturas habían pecado, el Señor verdaderamente, tuvo que sacar a Adán y a Eva, pero hizo un sacrificio. Hizo un sacrificio y cubrió de pieles a Adán y a Eva y se derramó la sangre de Cristo. Y esto era el evento profético que iba a ser años después en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado por usted y por mí. Jesús en la cruz vino a restaurar lo que se había perdido en el Edén por causa del pecado. Y esta vida la recibimos cuando le aceptamos como único y suficiente Salvador. ¿Y sabía usted que cuando dice vida en abundancia, en su original lo que está hablando es que es una vida excesiva, altamente, más allá de la medida? Eso es lo que está hablando ahí.
O sea que la vida en abundancia es una vida maravillosa en Cristo Jesús. Vida aquí y vida también con Cristo Jesús. En el Señor encontramos el camino de salida a la desesperación. Escuche esto, por favor, escuche. Según de Corintios 1:5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo óigame esto, nuestra consolación. No vas a encontrar consolación en otro que no sea el Señor. El psicólogo ayuda, el consejero ayuda, el pastor ayuda, el amigo ayuda, pero el consuelo de Dios solo en Cristo Jesús se puede encontrar. Y es que es Él el que cargó el dolor. Es Él el que verdaderamente está de nuestro lado. Yo te pregunto, ¿cuál es tu dolor? Venga a Cristo. Clame a Él, pídale su paz, su consuelo, entréguele su carga y su dolor, y Él ha prometido llevar tu carga, sea cual sea. Nosotros lo que estamos es para servir, para predicar de la palabra de Dios, pero quien trae el consuelo es Cristo Jesús. Fíjese que la palabra dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quieres el descanso de ese dolor, de esa pena, de ese sufrimiento? Venga a Cristo. Venga a Cristo. El venir a la iglesia, magnífico. Tenemos la buena relación con los hermanos. Escucha un mensaje, hay unas canciones, hay alabanzas. Magnífico, pero el que le da la paz es Cristo Jesús. En Dios encontramos el consuelo, la paz, el abrazo cálido del Padre. Dice la Escritura, y aquí es el apóstol Pablo el que está escribiendo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Mire usted lo que es el dolor de lo que es cargar aquella muerte, cargar aquel duelo. Venga al Señor. El Señor te da la consolación, así lo está prometiendo en su palabra. El duelo es una verdad que todo ser humano lo pasa en diferentes momentos. Nunca es saludable, escúcheme este consejo, nunca es saludable caminarlo solo. Siempre debemos buscar personas que nos acompañen en medio de esos momentos difíciles. Momentos que es bajar a ese valle de dolor, de sufrimiento, enfrentar la tormenta. A veces cuando se está en un duelo es como caminar en una cueva oscura y no sabemos a dónde vamos. Camine acompañado. Camine acompañado, camine con el Señor, clame a Él. Fíjese que el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, me infunden consuelo, me infunden ese acompañamiento que yo necesito. Cuando vas a pasar por el valle de la sombra y de la muerte, o tal vez estás en medio de ese caminar, o estás entrando a ese valle, decida caminarlo acompañado del Señor y recibirás el aliento, la fuerza, la paz, el consuelo, la presencia del Señor Dios y Padre de amor. ¿Cómo vas a caminar en medio del duelo? ¿Solo? No, no lo hagas solo. El consejo es que camine acompañado. Camine con Dios. Venga a Él. Él cargó esa pena. Y Él decidió cuál era el día. Pues si Él decidió cuál era el día, quiere decir que Él tiene el control. Venga a Él. El Señor te dará la paz y el consuelo que necesitas. Concluyo aquí
con este mensaje. Número 1, Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Recuerde esto. Y si Dios es el dueño de la vida y de la muerte, Él tiene el día y la hora, el momento preciso. Por lo tanto, Dios todo lo hace perfecto. Número 2, Dios sí conoce mi dolor. Dios sí lo conoce. Y si Él lo conoce, pues entonces, ¿para qué voy a ir yo a otro? Llegue a Él. Tal vez me preguntas, ¿y es bueno pedir consejo? Claro que sí. Está el psicólogo, está el doctor, está el consejero, está el amigo, está el familiar, está el pastor. Claro que sí. Y te van a ayudar. Pero quien da el consuelo a tu corazón es Dios, porque Él lo ha prometido. Y número 3, Cristo cargó en la cruz del Calvario todos los dolores, sea el dolor que sea. Por tanto, le invito en el nombre del Señor Jesucristo a venir a Cristo Jesús y entregarle todos tus dolores. El Señor me lo bendiga y espero que tomes una buena decisión.